Muy buenas tardes. Me alegra saludarle una vez más. Quiero invitarle que por favor abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4. Ubíquese por favor en Primera de Timoteo, capítulo 4. El fin de semana nosotros estuvimos hablando acerca de la perseverancia y el tema o el título de la enseñanza el fin de semana era: el que persevera alcanza. Si recuerda usted, si no vio la enseñanza, si no sabe de qué estamos hablando, lo voy a invitar a que en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de YouTube, busque usted la enseñanza y mírela, escúchela. Es importante que lo haga porque nosotros, por medio de la gracia de Dios, podemos avanzar y podemos perseverar. Es la gracia de Dios la que precisamente nos lleva adelante a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, estamos llamados precisamente a eso. Hace 8 días hablábamos también un poco acerca de la gracia y entendíamos que la gracia no se quedaba o no se limitaba solamente a ese aspecto inicial de mi salvación, sino que me llevaba a seguir adelante. Así que la gracia en realidad es el poder de Dios que obra en mi vida, que obra en mi corazón para llevarme a ser más como Cristo. Siguiendo como la misma línea de las enseñanzas, quiero que hoy hablemos de la disciplina y por eso usted se da cuenta del título de la enseñanza, la importancia de la disciplina. ¿Y por qué ese título? ¿Por qué la importancia de la disciplina? Bueno, porque si tú no tienes disciplina, déjame decirte que no vas a llegar muy lejos en las cosas de Dios. Y quiero que piensen algunas preguntas. ¿Cuál es el camino para perseverar? Si yo le digo a usted, tiene que perseverar en la fe, bueno, ¿y cómo persevero en la fe? Sí, yo quiero perseverar, pero ¿cómo lo hago de una manera correcta? ¿Qué dice la Biblia frente a la forma en que yo debiera perseverar? Esa es una pregunta que quiero que tú pienses. Debido a la época en que nosotros vivimos, hay una idea, una idea generalizada de que todo debe ser fácil, todo debe ser sencillo y además que debe ser rápido. Entonces la gente está esperando cosas que sean rápidas, sencillas, fáciles. Esta es la época del café instantáneo, de la comida rápida, porque ¿cuál es el objetivo? No perder tiempo. Entonces ya uno empieza a darse cuenta, cocinar, hacer un buen plato de comida requiere 2 horas, 2 horas y media, estar ahí en la cocina preparando los alimentos y todo y dejando después todo limpio. En cambio la comida rápida, voy, pido aquí, me dan la hamburguesa y eso se demora 15 minutos como máximo y en 40 minutos ya estoy afuera y no tengo que lavar. La comida rápida refleja de alguna manera esa época en que vivimos, en que deseamos que todo sea rápido, que todo sea las carreras. Eso tiene una repercusión en la vida espiritual. La gente también quiere que su vida espiritual sea rápida, la gente también desea que las cosas sean fáciles y sencillas, y entonces la disciplina no se valora como antes. Antiguamente las personas eran enseñadas en disciplina, las personas eran formadas en hábitos y tenían que aprender. Los niños desde muy temprana edad tenían que cumplir ciertas rutinas, hábitos, disciplinarse. Esa era una palabra que se valoraba, pero hoy día la disciplina solamente se considera como un castigo. Se ve así, tanta es la connotación del término, que alguien o un niño o un joven o en cualquier lugar usted habla de disciplina y tiene que aclarar que no se está refiriendo a un castigo, sino precisamente a ese dominio propio que me lleva a cumplir ciertas metas y ciertos objetivos. Y entonces a nivel personal, profesional, las personas pues están fallando en ese sentido, pero espiritualmente también. Fíjese que hay en la vida de los cristianos una lucha constante, por ejemplo, para leer su Biblia. Hay una lucha constante para mantener su vida de oración. Usted hace convocatorias a las reuniones de oración congregacional y no es la mayoría de gente la que viene porque no están acostumbrados a orar. Usted le dice a alguien, tiene el privilegio de orar, ore para que empecemos la reunión, y hay gente que le dice, no, yo no sé qué decir. Pero una persona que sabe orar y que tiene la disciplina de orar, le toca decirle, por favor, ore 3 minutos, nada más, porque está tan acostumbrada que tiene
para orar y tiempo y tiempo y tiempo. Pero hoy día no pasa eso, es una lucha con las personas, incluso para que asistan a la iglesia. El solo hecho de congregarse, y usted ya sabe que la escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Hebreos capítulo 10, ese solo hecho de congregarse ya hoy no es tan común como antiguamente, no es un hábito como antes lo era. Piensa en la antigüedad, hace 100 años, 80 años, era común que el domingo se iba a la iglesia, a misa, y la gente iba y todos iban a eso, era muy normal. Hoy día no. Y usted puede preguntar a cualquier persona que se confesa católica, ¿hace cuánto no va a la iglesia? Uy, yo no me acuerdo, hace como 2 meses. Porque se ha perdido la disciplina, se han perdido hábitos. Quiero que pensemos en eso esta tarde. Y lo que yo quiero que finalmente tú comprendas es que si deseas perseverar en la vida cristiana, necesitas tener disciplina. Vamos a orar entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos a orar para que Dios sea dirigiendo este tiempo en que vamos a reflexionar en la Escritura. Amén. Señor, gracias porque hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Te pido, te imploro, Padre Celestial, que por favor nos ayudes hoy a entender tu palabra, a meditarla y sobre todo a tomar decisiones a partir de lo que tú tengas para nosotros en la palabra. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Por favor, háblanos, Señor. Amén y amén. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice así: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hemos hablado últimamente bastante de Timoteo, de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y creo que seguiremos hablando no como sistemáticamente, pero sí algunas cosas traeré en algunos momentos de la carta a Timoteo. Pero quiero que tú te fijes en lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Quiero que analicemos y tratemos de entender claramente lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Y hay 3 cosas que sobresalen acá en las palabras de Pablo a Timoteo. La primera es que Pablo hace una afirmación: la necesidad de la disciplina espiritual en contra de la ociosidad espiritual. Escuchen lo que acabo de afirmar. Hay un imperativo en que tú tienes que disciplinarte espiritualmente en lugar de estar ocioso espiritualmente. Las palabras de Pablo son: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Pablo describe aquí algunas, dice fábulas profanas propias de viejas. Y Pablo está siendo un poco brusco y despectivo, está menospreciando algunas cosas. ¿Y qué está menospreciando? Exactamente, ¿qué es a lo que Pablo se refiere? Bueno, según algunos eruditos, y bueno, usted en la carta de Timoteo encuentra ese mismo consejo 4 veces. Capítulo 1, aquí, luego lo repite, capítulo 2 también lo repite, capítulo aquí 4, y en el último capítulo lo repite. Y Pablo está pensando en esta idea que tienen a veces los pastores o los que empiezan a estudiar la palabra de Dios, que empiezan a enredarse con cosas que nada tienen que ver con la salvación y con la santidad. Cosas como, por ejemplo, y los nombres, ay, cuántas genealogías hay, era lo que pasaba en esa época. Y entonces, como estaban los nombres, las genealogías desde Abraham, etcétera, etcétera, entonces estos sabios, entre comillas, se ponían a discutir: mire que el nombre de si sé cuánto mira que si sé cuánto, y entonces por eso ahora vamos a tener la profecía. Hay una cantidad de cosas que primero que todo ni son verdad, y segundo, nada sirven para la vida espiritual. Pero había gente dedicándole tiempo a esos asuntos, y era muy fácil que un pastor, que un predicador ahora se viera enredado en esta misma circunstancia. ¿Por qué? Debe saber usted que cuando empieza a estudiar, empieza a descubrir las cosas que son inútiles, pero que sí apasionan a las personas. Ay, a ver, hoy cuál es la pregunta que le pueden hacer uno hoy día, que esa pregunta, pues bueno, pues
Si no encontramos la respuesta en la Biblia, pero ¿para qué la pensamos? Pero hay gente que está interesada. Ay, ¿cuál era el joven que dejó la ropa tirada cuando persiguió al Señor Jesús? Bueno, ahí no dice el nombre. Algunos dicen que era Juan Marcos, pero de ahí no podemos saber absolutamente nada más. Pero ¿cuál era? ¿Cuál era? Y preguntas así por el estilo: ¿y cómo serán los últimos tiempos? ¿Y cómo serán? Bueno, si Dios hubiera querido que supiéramos exactamente cómo fueran los últimos tiempos, créame que nos lo habría dicho, pero nos dejó una descripción en Apocalipsis en la cual encontramos la manifestación del misterio del mal, que no es tan misterioso, pero de ahí para allá tener un dato: ay, ¿será que el anticristo es el papa este? Bueno, ¿y será que este es otro? Y nos enredamos en esas cosas y empezamos a perder tiempo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: espérese un momentico, no se enrede en discusiones, y ahí dice fábulas profanas, y es un término despectivo, de viejas. Dejémoslo ahí, no sé por qué Pablo irá de viejas, otro día lo analizamos. Pero Pablo está diciéndole a Timoteo: no se meta, por favor, en esas discusiones. Ahora, argumentar sobre cosas que nada tienen que ver con nuestra salvación y que no nos conducen a la piedad, déjame decirte que te llevan es a la ociosidad. Tú puedes sentarte a discutir o a leer o a escribir inclusive mamotretos así de libros acerca de cosas que nada tienen que ver. Imagínense que las discusiones, por ejemplo, en la Edad Media, de los grandes teólogos era los ángeles, ¿cómo será su tamaño? ¿Qué serán? ¿Y cuántos ángeles cabrán en la punta de un alfiler? ¿Cuántos cabrán? Y pueden quedarse 50,000 horas hablando de eso. ¿Y eso para qué sirve? Solamente para llevar a las personas a la ociosidad. Ahorita vas a entender por qué eso genera ociosidad. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no se meta en eso, no caiga en la ociosidad espiritual. Entonces, mi querido hermano, en primera instancia, Pablo le está enseñando a Timoteo que la vida espiritual requiere disciplina, precisamente porque no es el estado natural que tú y yo tenemos. ¿Sabes cuál es nuestro estado natural? Nuestro estado natural es la pereza espiritual. Nosotros no somos naturalmente disciplinados en las cosas espirituales. Por el contrario, somos flojos en los asuntos espirituales. Nos da pereza orar, nos da pereza leer la Biblia. Hacer el devocional es para muchos una tortura y una aflicción. Eso no es lo natural, pero dormir, ver películas, no hacer el devocional, no orar, eso sí es que nos sale natural. Somos expertos en eso. No tenemos que entrenarnos en esas cosas. Y Pablo le dice a Timoteo: debes ejercitarte y entrenarte para la piedad, porque uno, se nos facilita, pero además no caigas en esa ociosidad de meterte en fábulas profanas. Mi hermano, usted conoce las redes sociales y conoce todo lo que hay ahí, y sé que si usted es de los que escucha programas cristianos, ha visto que salen algunos, no sé cómo llamarles, bueno, personas que publican contenido en YouTube. Hablo de YouTube porque es la que yo veo, no veo otras. Seguramente habrá en TikTok y en todas otras habrá. Pero usted verá que aparece uno: la profecía secreta de Juan, y aparece una persona con cara así, o así: el secreto escondido del Apocalipsis. Y usted encuentra así: o los pecados de Marcos Witt. Jesús Arián Romero fue hallado en una herejía. Y usted puede ponerse a perder tiempo en todas esas cosas y no crecer espiritualmente. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: venga, no se meta en chismes de viejas, no se meta en cosas que nada tienen que ver aquí. Hombre, disciplínese para la piedad. Eso es lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, y es lo primero que tú tienes que entender hoy. Hombre, hay mucho contenido que usted podrá ver y consumir, pero yo le invito a que usted no sea amarillista, a que no pierda el tiempo en esta clase de cosas, sino que más bien, y es la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo: ejercítese para la piedad. Y Pablo hace una comparación. Mire el versículo, dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Así que Pablo hace una comparación entre el ejercicio físico corporal y el ejercicio de la piedad.
Y él dice, el ejercicio corporal solamente sirve para aquí, para esta tierra, para este mundo. Usted podrá ejercitarse y podrá tener aquí el six-pack, podrá tener aquí un buen bíceps, etcétera, pero finalmente eso no le va a servir en el reino de los cielos. En cambio, Pablo dice, la piedad tiene resultados y es beneficiosa aquí en esta tierra y además en la eternidad. Así que hay una utilidad en que nosotros nos ejercitemos y nos disciplinemos en las cosas espirituales y no que seamos ociosos. Siendo un poco exagerado con esto, déjeme decirle que es mejor que usted no haga nada de ejercicio y sea una persona piadosa, y no que haga mucho ejercicio pero en lo piadoso esté mal. Usted podrá tener una muy buena condición física, ir al médico y le dice, no, su tensión, los triglicéridos, el no sé qué, si sé cuánto, el azúcar, todo lo tiene, perfecto, muy bien. Pero si usted no ha crecido espiritualmente, eso es un problema y es poco beneficio. Poco beneficio. Lo que debemos procurar nosotros entonces es ejercitarnos para algo que tenga repercusión aquí y repercusión además ¿dónde? En la eternidad. Pero fíjese que yo acabo de empezar hablando de disciplina espiritual y ahora aparece un término que Pablo está diciendo ahí, es piedad. ¿Y qué es esa piedad? Bueno, ahorita vamos a definirla claramente, pero Pablo está pensando en un resultado espiritual, en un resultado que redunde para la gloria de Dios, en lo que un cristiano debe enfocarse. Y por eso le dice a Timoteo, uno, no ande en cosas, en fábulas, en chismes, no, ejercítese más bien para la piedad, y luego le da las razones para que lo haga. Y quiero que te fijes en esas razones que da Pablo. Pablo entiende que una vida que agrada a Dios en todos los sentidos es la piedad que Dios está buscando de nosotros. La piedad no solamente es ese estar nosotros, algunos pueden pensar, y esto viene de nuestra formación, bueno, la formación católica, no la mía, pero sí de una formación católica, que creen que una persona piadosa es una persona que está como rezando todo el día y se ve como tan santa. No, una persona piadosa es la que no se la pasa rezando todo el día, sino que en su trabajo, en la forma en que trata a sus hijos, en la forma que trata a los empleados o como se refiere al jefe, es una persona que agrada a Dios. Y Pablo está pensando precisamente en eso. Él está diciendo, tú tienes que ejercitarte para ser una persona que vive bien en todas las circunstancias. Piedad, ser una persona piadosa. Así que otra forma de entender la piedad es precisamente santidad. Ser santos. Vivir nuestra vida consagrada a Dios en todas las esferas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Ese es el resultado que Pablo está esperando. Y fíjate que eso tiene un resultado aquí en la tierra y un resultado en la eternidad. Si tú vives disciplinadamente, de una manera piadosa, créame que usted va a tener en la eternidad un premio. No creo que tenga yo que argumentar mucho frente a esto, porque bien dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Así que solamente los santos son los que van a ver al Señor allá. Así que tú tienes que entrenarte para ver a quién, al Señor. Alguien da una ilustración hace un tiempo y decía, no me acuerdo quién era, bueno, decía en un libro, decía que la adoración y la alabanza que nosotros hacemos en la iglesia es un entrenamiento para lo que tendremos que hacer toda la eternidad. Allá en el reino de los cielos haremos toda la eternidad alabanza a Él. Si usted se cansa hoy con 40 minutos de alabanza, ¿qué va a hacer en el cielo usted? Si usted se canta hoy diciendo santo, santo, ay, esa canción, esa repetida de santo, santo, bueno, llevan ángeles y ancianos allá diciendo por toda la eternidad, santo, 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 imagínense, y diga y santo, 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 llevan por toda la eternidad diciendo lo mismo, y nosotros vamos a ingresar a decir lo mismo, a alabarle a Él, a exaltarle a Él. Y si tú te cansas hoy acá en la alabanza, así que lo que tú hoy te disciplinas va a tener una repercusión ¿en dónde? En la eternidad, no solamente porque podremos ingresar, sino que ya estaremos de alguna manera habituados a lo que iremos a hacer por los siglos de los siglos. Pero también tiene repercusiones acá, y pensemos un poco en eso. Pablo dice que la piedad también tiene fruto acá, y un solo ejemplo, o más bien un argumento muy sencillo: si tú aprendes a vivir de una manera piadosa, es decir, que tú aprendes a vivir conforme a la voluntad de Dios, y si tú vives conforme a la voluntad de Dios, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza.
Ya no en el cielo, ¿dónde? Aquí. Si tú aprendes a criar a tus hijos conforme a la voluntad de Dios, créeme que vas a tener paz. Ellos van a crecer temerosos, van a amar a Dios, y eso le va a evitar a usted problemas. Pero si usted no aplica la palabra de Dios, va a tener dolores de cabeza y va a estar un día trasnochado: ¿y por qué no llegó mi hijo? ¿Qué pasó? Otro ejemplo: si usted no maneja su economía conforme a la voluntad de Dios, va a pasar dolores y va a pasar tristezas. Usted se las puede evitar. Viva de manera piadosa, de manera disciplinada. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo no solamente que él no debe ser ocioso espiritual, sino que además la piedad, esa disciplina que él tiene que tener para ser piadoso, tiene un resultado aquí en la tierra y en la eternidad. Pero además le dice algo más Pablo a Timoteo. En el versículo 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pablo enseña que lo que afirma es verdadero, y él además es un ejemplo de lo que está afirmando. Por eso dice: palabra digna es esta de ser recibida. Pablo está diciéndole a Timoteo: lo que te estoy diciendo realmente tienes que atesorarlo, y es verdad. Esa palabra fiel habla de verdad, es verdadera, no puedes pasarla por alto. Y además Pablo es un ejemplo de lo que él mismo está enseñando. Dice 1 Corintios capítulo 9, voy a leer unos versículos acá para que usted se fije cómo vivía Pablo y cómo él era un ejemplo de lo que le estaba enseñando a Timoteo. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, ahora viene el ejemplo de Pablo: yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Mire la vida de Pablo. Hubiera sido muy interesante uno poder conocer qué hacía Pablo a las 5 de la mañana, qué hacía Pablo a las 9 de la mañana, qué hacía a las 11 de la mañana, qué hacía a las 3 de la tarde. Sería muy interesante, porque veríamos a un hombre extremadamente disciplinado en los asuntos espirituales. Solo menciono aquí 4 cosas que sobresalen en este pasaje. Pablo sabía lo que debía hacer: abstenerse de ciertas cosas. Él sabía que debía abstenerse, por eso él menciona acá: el que corre, el que compite en los juegos, se abstiene de todo. Así que él sabía, esto es un asunto de abstenerse. Además, Pablo sabía a dónde se dirigía, él conocía la meta: Cristo. Él sabía que no podía pelear así como a la aventura, como yo hago esto pero sin saber para qué. Él sabía exactamente por qué tenía que orar, por qué tenía que disciplinarse, porque estaba buscando un objetivo, y era ser cada día más como ¿quién? Como Cristo. Pablo por eso se esforzaba. Pero también Pablo sabía en lo que debía trabajar: en su carne y en su cuerpo. Y por eso él dice: por eso mi cuerpo lo coloco en dura servidumbre. Me gusta la traducción que tiene aquí. Dice: lo hago mi esclavo. Él decía: mi cuerpo tiene que hacer lo que yo le diga y no yo hacer lo que mi cuerpo quiera. Así que Pablo, si decía: tengo hambre porque yo tengo hambre, porque tengo que comer, no porque su cuerpo le decía, sino come, se muere. Pablo no era una persona que estaba sujeta a las pasiones de su cuerpo o a los designios de su carne. No, él aprendió a disciplinarse, y dice aquí: lo golpeó. Y pienso yo mucho, cuando cada vez que leo esto, digo: ¿a qué se referirá Pablo en su vida práctica a golpear su cuerpo? ¿Qué haría Pablo? No piense que cogía a azotarse, no piense que cogía eso. Era una disciplina constante de hacer no lo que su cuerpo le pedía, sino lo que la palabra y lo que el Espíritu de Dios le decía que debía hacer. Y entonces cada vez su carne estaba más sujeta, era su esclava, imagínense. Y además Pablo sabía lo que su disciplina implicaba: que él fuera una persona disciplinada, que él cada vez se pareciera más a Cristo, que él sujetara su carne. Era muy importante porque había gente que lo estaba viendo a él, porque él no podía
crecer espiritualmente cuando le enseñaba a todos que crecieran. Pablo entendía que su rol como apóstol, como maestro, como predicador, como pastor, implicaba ser un modelo y un ejemplo para todos los demás. Por eso usted encuentra en Corintios que él dice: imítenme a mí. Y también le dice a Timoteo: imítenme a mí. Dice: hagan lo que yo hago. Él sabía exactamente qué clase de persona era. Y entonces Pablo le está enseñando a Timoteo los secretos que él mismo había descubierto para crecer espiritualmente y que él había aplicado en su vida. Él le está enseñando a Timoteo, le está diciendo casi como: mijo, tú que ahora estás aquí recibiendo la posta, tú que estás ahora siguiendo el camino del evangelio, del pastorado, tienes que hacer esto, enfócate en esto. Yo ya lo he hecho, hazlo tú. Eso es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo. Y el hecho de vivir disciplinadamente reafirmaba lo que Pablo creía. Mire, y eso es interesante. Ahí el versículo de Timoteo dice: porque por eso trabajamos y nos esforzamos. Y los términos que Pablo usa aquí, trabajar y esforzarse, precisamente hablan de disciplina, hablan de un hábito, hablan de una persona que está totalmente enfocada en lo que quiere lograr. Trabajo, esfuerzo. Esa palabra esfuerzo en realidad en el idioma original es agonía, y esa palabra agonía era usted agoniza es cuando se está esforzando lo máximo para lograr algo. Esa es la palabra que aparece ahí, de ahí viene, agonía. Entonces Pablo dice: trabajo y trabajo como si fuera a agonizar. Él dice: me tengo que disciplinar hasta donde más no pueda. Y eso le está enseñando a Timoteo, y eso demuestra su fe. Mira lo que sigue diciendo el versículo: porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Así que Pablo entendía que la gracia no simplemente era: ya soy salvo y me quedo quieto, sino que por gracia yo también me muevo a trabajar y a esforzarme fuertemente para ser lo que debo ser, para ser disciplinado. Ahora, ya que hemos entendido qué era lo que Pablo le decía a Timoteo, ya que tú comprendes un poco esto, de que no debemos ser ociosos espiritualmente, de que la disciplina espiritual, que es finalmente va a tener como resultado la piedad, y la piedad es ser semejante a Cristo, tiene premio en esta tierra y premio en la eternidad, y que además eso demuestra mi fe. Pablo lo demostró, por eso él decía: yo sujeto mi cuerpo porque creo en Cristo, es que vivo así. Y básicamente es eso, lo que tú crees, lo que tú haces es lo que tú crees, lo que tú crees no es lo que está acá, es lo que tú vives. Pablo está diciéndole eso: lo que yo creo es lo que yo vivo, por eso es que me esfuerzo y me disciplino. Y entonces la pregunta para nosotros esta noche viene siendo la siguiente: ¿cuáles disciplinas espirituales debo cultivar? Si tú ya sabes que no debes ser ocioso espiritualmente, si tú ya sabes que no debes permitirte perder tiempo en las cosas que deben servirte para crecer más como Cristo, ¿qué debieras hacer? Bueno, Pablo le enseña a Timoteo algunas cosas, y él le dice, no vamos a leer los versículos, simplemente los quiero mencionar acá. Le dice que tiene que leer las escrituras, orar y servir. Básicamente le dice esas tres cosas. Pero quiero que pensemos, antes de mirar eso un poco en detalle, ¿qué es una disciplina espiritual? Quiero que pensemos un poco en esa pregunta y tratemos de resolverla. Y bueno, te voy a dar una definición para que lo tengas claro. Una disciplina espiritual es el sometimiento de la naturaleza carnal en el poder del Espíritu Santo, y por medio de ciertas prácticas para profundizar en la relación y el conocimiento de Dios. Escuchen lo que acabo de decir. Una disciplina espiritual es el sometimiento de la naturaleza carnal por el poder del Espíritu Santo, con el ejercicio de algunas prácticas, buscando relacionarnos y conocer más profundamente a Dios. Y ese conocer a Dios es para reflejarlo a Él en nuestra vida. Básicamente, para resumir un poco lo que acabo de decir, es que una disciplina espiritual es aquella que le dice a tu cuerpo: no es lo que tú quieras, sino lo que te lleve a ser más como Cristo. No es lo que tu cuerpo desee, sino lo que tú le digas a tu cuerpo que tiene que hacer para ser más semejante a Cristo. Eso es una disciplina espiritual. Ahora, por medio de algunas prácticas, ¿cuáles prácticas? Ya las vamos a describir algunas. No podemos entrar en detalles en ellas, pero sí te las voy a describir para que tú empieces a trabajar.
Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Una disciplina espiritual entonces aflige la carne, somete la carne, requiere constancia, requiere que tú seas consistente en practicarla constantemente y debe ser en el poder del Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener un poco por una sencilla razón. Hay mucha gente que es disciplinada, pero no lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y esa gente que es disciplinada sin el poder del Espíritu Santo nunca va a poder llegar a ser piadosa, a conocer a Dios y a relacionarse más profundamente con Él, y menos a reflejar a Cristo. Estoy seguro que usted conoce gente que es extremadamente disciplinada, que no pierde el tiempo, que no ve televisión, o si ve televisión es un ratico, pero está o leyendo o trabajando, y el tiempo que le queda libre está esforzándose en hacer o aprender algo. Siempre hay gente que usted va a encontrar así. Pero ellos no van a tener el resultado que nosotros estamos buscando, que es conocer más profundamente a Dios y reflejarlo a Él en nuestra vida. Por eso es que tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tienes que nacer de nuevo, hermano. Eso quiere decir que tienes que entregar tu corazón, rendir tu vida completamente a Cristo Jesús para poder sacar el máximo beneficio de las disciplinas espirituales. Imagínense que un español por allá, o era un colombiano, bueno, escribió un artículo en el País de España hablando de Gabriel García Márquez, y decía que tuvo la oportunidad de conocer a Gabriel García Márquez en persona, y cuando lo vio lo saludó, y eso fue en Cartagena, y lo invitó a almorzar. Y ¿cómo está, maestro? Pues el premio Nobel, maestro, ¿usted qué me recomienda? Deme una lista de las cosas que yo debiera leer para ser un mejor periodista. Era un colombiano, sí, es un colombiano. Y entonces él llegó y le dijo, debe leer, y le dio la lista de los libros. Y sorprendentemente la Biblia estaba como de primeras o de segundas. Sorprendentemente. Y traigo ese ejemplo a colación por una razón. Gabriel García Márquez leyó la Biblia. ¿Cuántas veces? No sé, pero la leyó. Disciplinado él para leer la Biblia de tapa a tapa, más que muchos cristianos. Pero a diferencia de esos cristianos, es que él no entregó su corazón, así que eso no le sirvió sino solamente para ganarse un premio Nobel, nada más. Pero probablemente no para ir a dónde, al cielo, que ese sí es el premio. Eso sí es lo más valioso. Y entonces tú necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. Ese es el secreto, mi querido hermano. Ahorita te voy a mencionar las prácticas espirituales, disciplinas espirituales que tienes que tú seguir, pero de nada sirve que las hagas si no has entregado y rendido tu vida a Cristo Jesús. De nada sirve que tú, por ejemplo, y estas son las disciplinas, leas las Escrituras todos los días, ores todos los días, sirvas, es decir, te involucres en un ministerio. Tienes que servir, eso es una disciplina espiritual. El servicio te hace hacer lo que tu carne no quiere hacer. El servicio te obliga a sacrificar tiempos que tú no quisieras sacrificar, a hacer cosas en momentos que tú quisieras estar durmiendo. El servicio te obliga a eso, te hace responsable voluntariamente de cosas que tú dices, pero yo debería estar en mi casa descansando, cuando resulta que no, estás sirviendo, hazle. Otra disciplina espiritual, ayunar, congregarse regularmente, diezmar y estudiar acerca de Dios. Esas son las prácticas espirituales o disciplinas espirituales que todo cristiano debe ejercitar todos los días de su vida. ¿A qué lo van a llevar esas prácticas espirituales? Cada día a conocer más de Dios, pero también lo van a llevar a parecerse más a Él. Lo van a llevar a sacrificar cosas. Mira, si tú piensas un poquito, por ejemplo, en los diezmos, ¿por qué es una disciplina espiritual? Porque desprenderte del dinero para entregarlo es un sacrificio a tu carne que quiere gastárselo todo para Él. A veces la gente no da el diezmo pensando en que se lo roban tal o se lo ganan o etcétera, y no se dan cuenta que el diezmo es un beneficio para su propia vida, porque en el momento que él se desprende del dinero está dejando de amar el dinero, y ese es un gran beneficio. Algo que tienen que tenemos los seres humanos que crecer, desarrollarnos, formarnos, prepararnos. Piensa un momento en el estudio, lo que implica estudiar de Dios. Implica obligar a tu cerebro a entender cosas que a veces no son tan sencillas ni tan fáciles. Implica sacar un tiempo semanal para estudiar. Implica ponerse uno a
a inscribirse a un curso o a una universidad o a un instituto bíblico y pasar exámenes y leer libros, y eso es un sacrificio. Ya no vas a poder ver la misma cantidad de televisión que antes veías. Implica que tú vas a tener que esforzarte. Ya mencioné lo que implica el servicio, pero piensa un momento en el ayuno. ¿Por qué ayunar? Porque tu cuerpo está tan habituado a la comida que tenemos que enseñarle que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo le enseñas eso? Pues ayunando. Y entonces tienes que obligarte a ayunar de manera regular, no una vez cada 6 meses, sino una vez al mes, y esa una vez al mes que sea un ayuno de 24 horas. Sería cada vez más interesante para tu propia formación. Al principio vas a pensar que te vas a morir, pero vas a entender, no me voy a morir, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire que la gente hoy hace algo que se llama ayuno intermitente. Y entonces ese ayuno intermitente, dicen los que saben de eso, que entre más largo sea, más efectivo es. Entonces la gente está dispuesta a comer en un lapso de 4 horas y ayunar, ¿cuántas? 18, 20 horas ayunando, 20 horas. Imagínense, 20 horas ayunando. Y para eso sí se esfuerzan. Pero si usted le dice, venga, ayunemos porque necesitamos buscar a Dios, ay, es que de pronto me enfermo y se me sube el azúcar, y ay, no, pastor, no puedo. Es un ejercicio que le enseña a tu carne, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué me dice leer la Biblia? Disciplinarse para leer todos los días la escritura, disciplinarse para entenderla, disciplinarse para no permitir que su mente divague. Cuando está leyendo esos pasajes que son duros de entender, usted no va a permitir que su mente se vaya a pensar por allá en las palomas y en no sé qué, sino que usted dice, tengo que entender por qué el hijo de este y el hijo de este, qué no quiso decir Dios con esto, qué significa esto. Y entonces tu devocional empieza a ser más largo que solo 10 minutos, porque vas a tener que sacrificar. Y entonces dices, si yo quiero hacer un devocional en donde aprenda, me toca madrugar más. Pero si tú quieres ser más como Cristo, como dice Pablo, vas a hacer de tu cuerpo un esclavo y le vas a decir, pues no me la puedo pasar durmiendo, tengo que conocer más a Dios. Entonces, mi querido hermano, Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad, ejercítate en la piedad. Y la manera en que él tenía que ejercitarse era leyendo, orando, ayunando, sirviendo a Dios, dando de sí mismo, congregándose, etc. Y eso iba a redundar en el crecimiento de Timoteo, perdón. Eso lo iba a llevar cada día a ser más parecido a Cristo Jesús. Y para ti, para nosotros, es exactamente lo mismo, mi querido hermano. Si tú quieres perseverar correctamente en las cosas de Dios, necesitas disciplinarte. Si tú quieres avanzar en los caminos de Dios, necesitas empezar a tomar disciplina con las cosas espirituales, a ejercitarse. Tu cuerpo te va a decir, ay, eso está aburrido. Le vas a decir, pues no es porque esté aburrido, es que tenemos que hacerlo. Y le vas enseñando. Eventualmente tu cuerpo va a empezar a disfrutar, tu mente y tu corazón van a anhelar esas cosas. Pero tienes que disciplinarte, tienes que ejercitarte, tienes que decirle a tu carne, no es lo que tú quieras, es lo que debemos hacer, y vamos a agradar a Dios. Y usted le enseña. Dice el dicho por aquí, el oro viejo no aprende a hablar, ¿no? Pero resulta que sí. Si usted quiere, usted puede lograrlo, pero necesita disciplinarse. A veces nos trasnochamos haciendo otra cantidad de cosas y al otro día el que sufre es el devocional, y hacemos todo lo demás menos el devocional. No, disciplínate. Si me trasnoché, pues tocó dormir menos, pero yo no puedo dejar de hacer mi devocional, porque eso me enseña a mí a ser más como Cristo, me lleva a mí adelante. Así que, mi querido hermano, te invito a que tomes decisiones, a que esta noche, a que el día de mañana tú empieces a tomar determinaciones en tu vida y digas, voy a crecer en esto, voy a disciplinarme con la lectura o con la oración o con el ayuno, no sé, pero empieza a tomar disciplina. Y entonces todo eso que Pablo le decía a Timoteo, tú lo vas a hacer ahora real en tu vida. Ya no solamente es algo que Pablo le enseñó allá lejos a Timoteo. Tú vas a decir, eso también es para mí, y yo tengo que ejercitarme en la piedad.
Y así como sacas tiempo para hacer ejercicio, ahora no necesito sacar tiempo para hacer ejercicio espiritual. Así que vamos a orar, o vamos a leer, o vamos a hacer no sé qué, pero tú vas a crecer espiritualmente. Esas disciplinas espirituales también implican que tú sacrificarás cosas. Vas a decir, no voy a ver un mes televisión. Usted no se va a morir, créame. No voy a estar siguiendo mis redes sociales durante 40 días. Créame que no se va a morir. Y esos 40 días, cuando mi corazón diga vamos a ver la red social, voy a abrir la Biblia y voy a leer la palabra de Dios, porque mi cuerpo tiene que vivir desde la palabra de Dios. Eso también implica no hacer lo que estás habituado, sino hacer las cosas que Dios desea. Así que ánimo, hermano, disciplínese. Hay mucha ventaja en esto y mucho beneficio y bendición para nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a disciplinarnos, Señor. Qué débiles que somos, qué frágiles que somos. Dejamos cosas tiradas. Señor, empezamos algo y lo dejamos a medias. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser personas que oran fervientemente, a ser personas que leen la palabra, a ser personas que sirven, a ser personas que dan de sí mismos, que no tienen ninguna reserva con el dinero, que no aman el dinero. Personas que someten su carne. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo suplico. Ayúdanos. Padre, por favor, ayúdanos. Queremos ser más parecidos a ti cada día y sabemos que necesitamos disciplina para esto. Así que, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Te lo suplico, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Entonces, mi hermano, a disciplinarse, ¿cierto que sí? Ya sabe, a disciplinarse. Algunos anuncios muy sencillos. Si aquí hay alguien que no ha ido a encuentro, hombre, no se lo puede perder. Acérquese aquí con mi esposa, conmigo, se inscribe, nosotros le informamos todo lo referente a esto. No se lo pierda, estamos ya a 17, 18 días para poder ir al encuentro, así que no se lo pierda, lo queremos invitar. Mira, eso es fundamental para tu crecimiento espiritual. Esa es una disciplina. Oye, voy a ir al encuentro, voy a disciplinarme, voy a ir a eso. Y entonces ya saben, estaremos aquí nosotros para cualquier información. Y además, nuestros servicios. Ya saben, este viernes nos vemos a las 6 de la tarde para orar. Lo invito, vamos a estar aquí teniendo un tiempo de oración. El día domingo nuestros 2 servicios, a las 8 y a las 10. Y no se venga solo, tráigase a alguien. Eso también es una disciplina, evangelizar, una disciplina espiritual. Oiga, yo tengo que compartir el evangelio, no me puedo quedar callado. Así que usted invite a alguien el día domingo, véngase con alguien a la iglesia, que sabemos que Dios puede estar hablando. Amén. Ha sido un gusto tenerlos hoy. Salude a alguien antes de irse y Dios le bendiga.